Estimados amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Hoy analizaremos el capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel se nos presenta la visión que el profeta tuvo de las cuatro grandes bestias que surgían del mar, las cuales, según la interpretación que se le da a Daniel, representan cuatro grandes imperios, cuatro monarquías que habrían de existir sobre la tierra a partir del tiempo cuando le fue dada la visión. Un sueño que cubre toda la historia de la humanidad. Veamos primero en qué consistía el sueño. Este sueño le fue dado a Daniel en el año primero del reinado de Belsasar. Él veía que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro grandes bestias que subían del mar. De la cuarta bestia surgieron después 10 cuernos y dentro de los 10 cuernos ve que surge un cuerno pequeño, se derriban 3 cuernos y ese cuerno pequeño creció después. Vamos a ver cómo eran estas cuatro bestias y también qué significaban y cómo se ha cumplido esto a lo largo de la historia. La primera bestia, Daniel 7:4. Daniel capítulo 7 y versículo 4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia que vio fue un león que tenía alas de águila. Sus alas le fueron arrancadas, se paró sobre sus pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. El versículo 5, Daniel 7:5, describe la segunda bestia. Era semejante a un oso, se alzaba más de un costado que del otro, tenía en su boca 3 costillas y se le dijo: levántate, devora mucha carne. La tercera bestia está descrita en el versículo 6. Nos dice que era semejante a un leopardo. Nos dice que tenía 4 alas en sus espaldas, tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Y la cuarta bestia era una bestia que sencillamente se describe como espantosa y terrible, en gran manera fuerte, tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de las otras bestias y tenía 10 cuernos. Luego en el versículo 8 nos indica que dentro de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Tenía ojos como de hombre y hablaba grandes cosas. Después de describir toda la visión, señalando las 4 bestias, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, ahora procede a presentar la interpretación. Las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel capítulo 7, los versículos 17 y 18 presentan esa interpretación. 4 grandes bestias representando 4 imperios mundiales que habrían de surgir sobre la tierra y después recibirán el reino los santos del Altísimo. La interpretación continúa ampliando los detalles. La cuarta bestia nos dice será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los anteriores, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos indica que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Este último hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿cómo se cumplió esta gran visión del profeta Daniel? La primera bestia corresponde con la cabeza de oro de la estatua que soñó Nabucodonosor y representa al reino de Babilonia, al igual que la cabeza de oro. El león, el rey de los animales, está a la cabeza de su clase, como el oro entre los metales.
Por lo tanto, el león representa al imperio babilónico que tuvo su esplendor del año 605 al año 538 antes de Cristo. La segunda bestia, el oso, representa al reino de Medo-Persia. Se compara a los medos y los persas con un oso debido a la crueldad y sed de sangre que los caracterizaba. El imperio medo-persa tuvo su apogeo del año 538 al año 331 antes de Cristo. Se cumplió con exactitud, pues después de los babilonios, que los cuales fueron conquistados por los medos y los persas, tenemos ese gran imperio medo-persa. El cumplimiento continúa a lo largo de la historia. Y luego la tercera bestia, el leopardo, representa al tercer imperio mundial que surgió, el imperio que vino después de los medo-persas, el imperio de Alejandro el Grande, el imperio griego. Las cuatro alas representan la rapidez de las conquistas de Alejandro el Grande, y las cuatro cabezas que tenía el leopardo representan la división del imperio griego entre los cuatro generales de Alejandro. El imperio griego tuvo su dominio del año 331 al año 168 antes de Cristo, cuando habría de surgir el siguiente imperio, representado por la cuarta bestia, espantosa y terrible. Representa a la Roma imperial. Esta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Los escritores romanos le llaman a Roma el imperio del mundo entero. El poder mundial pasó de manos de los griegos a los romanos en ocasión de la batalla de Pidna en el año 168 antes de Cristo. El imperio romano se mantuvo unido hasta el siglo V después de Cristo, y el cumplimiento continúa. Los 10 cuernos que surgieron de la cuarta bestia representan la división del imperio romano, lo cual se cumplió con exactitud. El imperio romano fue fragmentado al ser dividido por los pueblos bárbaros. Recordemos que el número 10 es un número simbólico, indica multiplicidad para representar que ese imperio mundial, el romano, habría de ser dividido en muchos reinos. Ya no habría un quinto imperio mundial. Del imperio romano surgieron muchos reinos, muchos de los cuales permanecen ahora como las naciones europeas. El cumplimiento del sueño continúa luego, aún en sus detalles. Dentro de los 10 cuernos surge el cuerno pequeño, que creció después. Derribó a 3 reyes, como en la visión se veía que derribó a 3 cuernos. A los santos del Altísimo quebrantará, pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Y el reino será dado a los santos del Altísimo. De este cuerno pequeño hablaremos en el próximo tema. Por ahora diremos que de esta visión de las 4 bestias, que tuvo un cumplimiento exacto con los 4 imperios mundiales y con la división del imperio romano, los 10 cuernos vistos por Daniel en la cuarta bestia, encontramos lecciones valiosas que podemos aprender. En primer lugar, aprendemos que Dios conoce el fin desde el principio. Aprendemos también que en las manos de Dios están los reinos del mundo, que Dios dirige el destino de las naciones y que todos los reinos de la tierra, al final de cuentas, serán destruidos y que Dios establecerá un reino que nunca, jamás se corromperá, un reino que durará para siempre. Te invito a que confíes en la palabra de Dios, tal como fue visto por el profeta Daniel. Así ocurrió en la historia. La historia es el cumplimiento de las profecías bíblicas y todo se dirige hacia la destrucción final de los reinos de esa tierra y al establecimiento del reino de Dios. Te invito para que te prepares y formes parte de ese reino que nunca jamás perecerá, ese reino que durará para siempre. Que Dios te bendiga.